Hola, buenas tardes. Ahora sí, de una manera oficial, damos por inicio la clase del día de hoy. Agradecemos a todas esas personas que están conectadas a lo largo de Centroamérica y países más allá, como nos tienen acostumbrados con su gratísima compañía. Estoy viendo aquí que hay gente de Chile y Aruba, de Puebla, México. Tal vez si nos ponen en el chat desde qué país están conectados con nosotros para mandarles el saludito, aprovechar en estos primeros minutos. Dice, buenas tardes desde Panamá, desde Guayaquil, Ecuador, Ciudad de México, Guatemala, de Estados Unidos, España. Imagínense, en España son cerca de la 1 de la mañana. Wow, gracias por estar con nosotros a esta hora de su madrugada ya en España. Le enviamos un fuerte abrazo, un agradecimiento total. De ecuatoriana desde Orlando. Hola Jorge, desde Torreón, México. Doña Teresa, qué gusto que esté con nosotros nuevamente. Gracias por tomarse su chancecito. Vamos a iniciar. Hoy tenemos una afluencia bastante importante. Tenemos cerca de 250 personas debidamente suscritas, pero siempre nos acompañan muchos más. Así que conforme vaya avanzando los minutos de esta clase, que es muy interesante, por favor, preste la atención. Nos va a acompañar el día de hoy un profesional en salud, un médico que afortunadamente ha hecho espacio en su agenda profesional para venir a compartir con nosotros. Pero antes de pasar con él, a quienes ya vemos en pantalla, quiero recordarles que el día de mañana, chicos, Guatemala y Costa Rica, el día de mañana tenemos nuestro acostumbrado webinar de inicio de mes, en donde vamos a tener muchísimas y muy buenas noticias. Ojo, no se lo vayan a perder. Es en horas de la mañana, 9:30 de la mañana, Guatemala, 11 de la mañana, hora de Costa Rica. Así que ya saben, 9:30 el webinar para Guatemala y a las 11 de la mañana el webinar para Costa Rica. No se lo vayan a perder. Cargadísimo de muy buenas noticias. Agradecerle a todos nuevamente por estar con nosotros y como la charla del día de hoy es sumamente importante, es cargadísima de muy buena información. Ya van a ver ustedes que es una charla muy completa. El doctor toca muchas informaciones valiosas desde el punto de vista técnico y pues por supuesto todo lo que tiene que ver con nuestros productos en este tipo de padecer. Así que recordarles, eh, tomar nota para que puedan utilizar toda esta información de la mejor manera. Va a quedar grabada, sí, ya me están preguntando si va a quedar grabada, sí, va a quedar grabada para YouTube y la puede disfrutar nuevamente una vez terminada la clase del día de hoy. Así que a todos, gracias, gracias infinitas por estar con nosotros. Les envío un fuerte abrazo y estoy muy feliz de tanto y tanto que nos repara Dios y estoy seguro de que ustedes también así lo hacen. Así que quiero presentarles, ahora sí, y a lo que vinimos, quiero presentarles a un médico, un profesional en la salud. Él es especialista en cuidados paliativos y me da mucho, pero mucho gusto poder presentarlos por vez primera. Es la primera vez que nos acompaña en una clase. Esperamos que no sea la última, porque sabemos que este doctor en especial tiene muchísimo conocimiento, una muy gran formación, ha invertido una gran cantidad de años, una gran parte de su vida a formarse profesionalmente y queremos agradecerle el día de hoy al señor doctor Heiner Salas por su compañía. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted? Bien, gracias a Dios, doctor. Aquí ya tenemos 150 personas debidamente conectadas. Doctor, yo decía que usted es especialista en cuidados paliativos, pero entiendo también que tiene algunas otras formaciones siempre en el área de la medicina y tal vez si nos recuerda, además de especialista en cuidados paliativos, ¿qué otra formación profesional tiene usted, doctor? Sí, pues mira, me he dedicado a estudiar en los últimos muchos años. Soy médico con una maestría en cuidados paliativos pediátricos. Eh, He estudiado medicina regenerativa, terapias como el ozono, el plasma rico en plaquetas, el martillo neurológico. Tengo conocimientos, estudios en medicina estética integral, trabajando acupuntura, algunas sustancias que producen efecto lifting, regenerativo en la piel. Tengo un diplomado en terapias solointegrativas. He estudiado alimentación funcional, alimentación biocompatible, veganismo científico, tengo un diplomado en ozono, en aromaterapia
y me he dedicado a estudiar también terapias alternativas, terapias energéticas como el Reiki, la reflexología, la terapia craniosacral, terapias mente-cuerpo como la hipnosis, el shiatsu, medicina ortomolecular, etcétera. Pues manejo ahí alrededor de unos 20 terapias diferentes. Wow, increíble. O sea, doctor, entonces, si alguien se pregunta si tenemos respaldo técnico el día de hoy, yo creo que eso está más que sobrado, ¿no? Doctor, ¿qué le parece si pues usted a partir de este momento toma control? Estas 180 y tanto de personas que ya están conectadas y van a ver más, están pues deseosos de escuchar esta clase, doctor. Yo me desaparezco, estoy por aquí porque quiero ser un espectador más. Así que adelante, doctor, buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos, bienvenidos. Y muchas gracias por el tiempo que han tomado para participar en esta charla, que la hice con mucho cariño. De antemano les pido disculpas porque me pongo súper nervioso cuando tengo que hacer una presentación. Probablemente en algún momento se me enrede la lengua o hable muy rápido. Nada más me hacen, por favor, una seña y trataré de bajar un poco las revoluciones. Pues como dijo el compañero, hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí es muy importante, que es la diabetes mellitus y el síndrome metabólico, ya que en algún momento de mi vida padecí de tanto de diabetes como de síndrome metabólico, y en un proceso de sanación que llevé a cabo, pues logré quitarme 18 pastillas de encima que me tomaba diariamente. Para hablar sobre diabetes y síndrome metabólico es importante comenzar a hablar sobre el órgano principal en esta patología, que es el páncreas, que lo pueden ver aquí en color amarillo. Es un órgano que se encuentra ubicado en los cuadrantes superiores del abdomen, en estrecha relación con otras estructuras muy importantes como el estómago, que lo ven acá por delante, el hígado. Hacia la derecha se encontraría el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Hacia la izquierda se encontraría el vaso y también está en contacto con ciertas estructuras vasculares como la arteria y la vena mesentérica superiores. Es un órgano alargado y estrecho que se ubica, como dije, en la parte superior del abdomen, debajo del estómago. La mayor parte de este órgano es retroperitoneal, se encuentra detrás del peritoneo, pero la cola, que se encuentra más hacia la izquierda, sí es una parte intraperitoneal de este órgano. Las relaciones de la cabeza, aquí tenemos varias partes, aquí podemos ver la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Está en relación con el duodeno, la parte de la cabeza, el cuerpo con el estómago y la cola con el vaso. Y va a estar compuesto por dos tipos de glándulas exócrinas que producen o secretan enzimas digestivas y hacia el intestino, y las glándulas endócrinas que van a estar encargadas de la producción de hormonas y que van a ser vertidas al torrente sanguíneo. Nuevamente, la anatomía del páncreas: tenemos la cabeza por acá, el cuello, el cuerpo y la cola, y tenemos estos conductos pancreáticos que se conocen como conductos pancreático principal y conducto pancreático accesorio, los cuales se unen con el colédoco y se vierten a nivel de la ámpula de Vater por el esfínter de Oddi hacia el intestino delgado en su primera porción, que es el duodeno, que dicho sea de paso se está tratando de nombrar como un órgano aparte, ya que se ha visto que tiene funciones específicas y muy separadas al resto del sistema digestivo. El páncreas, entre sus funciones, va a tener funciones digestivas y hormonales. Como parte de sus funciones digestivas está la secreción de enzimas digestivas que van a ayudar a descomponer carbohidratos, grasas, proteínas en el duodeno, y además también van a producir bicarbonato que se vierte en el duodeno para poder disminuir la acidez proveniente del estómago a esta primera parte del intestino. Eso como parte de sus funciones exocrinas, y como parte de sus funciones endocrinas, pues la principal es la producción de insulina, glucagón y somatostatina, que son tres hormonas del páncreas. Aquí tenemos una representación del páncreas. Esto del centro son los islotes de Langerhans, donde se encuentran las células funcionales del páncreas. Células alfa que van a estar
encargadas de la producción de glucagón, que es una hormona que aumenta los niveles séricos de glucosa, es una hormona hiperglicemiante. Tenemos las células beta, que también van a producir la hormona conocida como insulina, cuya función es controlar y absorber la glucosa hacia las células del cuerpo. Y las células delta, que producen somatostatina, cuya función es regular la síntesis de glucagón e insulina. Entrando ya un poquito más en lo que es la patología, la diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico que va a estar caracterizado principalmente por un estado de hiperglicemia con alteración del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Y esto se va a deber a que hay una disminución en la producción de insulina o una afectación en la acción de dicha hormona en la regulación de la glicemia. Se va a presentar un curso progresivo en donde vamos a poder ir viendo la aparición de lesiones microvasculares a nivel de la retina, del riñón y de los nervios, y lesiones macrovasculares a nivel del cerebro, el corazón y los miembros inferiores. Hablando un poquito sobre la hormona insulina, que es la que más nos interesa aquí en esta charla. Es una hormona, como ya dije, que se produce en el páncreas, en las células beta de los islotes de Langerhans, y se requiere para poder transportar la glucosa desde la sangre hasta el interior de las células, para que se pueda utilizar en la producción de energía. Y entonces en los pacientes diabéticos se va a dar una falta de insulina o una ineficacia de dicha hormona, lo que se traduce en la permanencia de niveles altos de glucosa en la sangre. Estos niveles altos de glucosa en la sangre, con el calor de la sangre, hace un efecto como de que se derrite esa glucosa que hay y comienza a producir asentamiento de residuos, proteínas en los vasos sanguíneos y de ahí el daño que produce. Aquí vemos como la insulina es como una llave que llega a las células del cuerpo, abre unas compuertas para que la glucosa pueda ingresar a las células y ser utilizada en los diferentes procesos metabólicos. Esto es la representación de más o menos el ciclo de cómo se comporta la glucosa. Comenzamos al lado izquierdo, glucosa en sangre va a estar alta luego de consumir alimentos, entonces se da un estímulo al páncreas para la producción de insulina y esta insulina va a ir a dos lugares. Primero a las células, abre las compuertas, ingresa la glucosa para la producción de energía y la glucosa restante, la insulina viaja al hígado y transforma esa glucosa en glucógeno para lograr almacenarla. Una vez que el paciente pasa por un periodo de ayuno o de ejercicio en donde los niveles de glucosa comienzan a bajar, se da otro estímulo al páncreas para la producción de glucagón. El glucagón va al hígado y transforma el glucógeno en glucosa para ser liberada al torrente sanguíneo y lograr aumentar los niveles de glucosa. Esto es muy importante porque este es el ciclo que se da en el cuerpo y la importancia de saber manejar la insulina, los horarios de prescripción para evitar hipoglicemia durante el sueño principalmente. A las 4 de la mañana se da una producción autónoma de glucagón que va al hígado, descompone el glucógeno en glucosa y los niveles de glucosa aumentan más o menos a esa hora para evitar hipoglicemias del sueño. Con respecto a la epidemiología, se estima que en el mundo el número total de individuos que padecen de diabetes se elevará de 171 millones en el año 2000 a 366 millones en el año 2030. Son números alarmantes y esto que manejamos no controles adecuados, no tenemos un registro de todos los pacientes que en la actualidad son diabéticos. La diabetes constituye el tercer factor de riesgo como causa de muerte a nivel global y el octavo en relación a disminución de la expectativa de vida secundario a sus complicaciones. Y a nivel del gasto sanitario mundial representa aproximadamente un 12% del total para el tratamiento de la diabetes y sus complicaciones. La carga de enfermedad y la mortalidad atribuida a enfermedades crónicas no degenerativas como la diabetes mellitus ha venido en aumento en los últimos años. Y hay varios estudios de la Organización Mundial de la Salud que señalan que para el 2020 aproximadamente un 75% de las muertes van a ser atribuidas a ese tipo de enfermedades. Se ha notado
una mayor velocidad de crecimiento en regiones del mundo con ingresos bajos o medios, donde la tasa de mortalidad es muy elevada y los recursos sanitarios disponibles van a estar restringidos, lo cual pues aumenta el riesgo en estos pacientes. El crecimiento de la diabetes tipo 2, que es una de las más predominantes, se atribuye al aumento de la expectativa de vida mundial y a la adopción de hábitos no saludables como alimentación excesiva y el sedentarismo. Según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2012 habían 371 millones de personas padeciendo de diabetes y 4.8 millones millones de personas iban a morir secundario a esta patología. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la diabetes? Pues una afección a nivel microvascular con problemas como la retinopatía diabética, que es causante de hasta un 7% de las cegueras, y la nefropatía diabética, que es la principal causa de insuficiencia renal y diálisis. Y a nivel macrovascular, la diabetes es la causante de un 13% de los infartos del miocardio a nivel mundial. Tiene un impacto socioeconómico que se presenta por una elevada prevalencia debido a la asociación también de factores de riesgo cardiovasculares como sobrepeso y obesidad, hipertensión, dislipidemia y pues por supuesto un mal control de la glicemia. El estudio UCAPDS-13 demostró que el control estricto de la hiperglicemia y los factores de riesgo cardiovasculares previenen el desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares y es costo efectiva. Vamos a hablar un poquito sobre la clasificación de la diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, en donde las células del páncreas se destruyen, por lo que genera un estado de deficiencia absoluta de la insulina. Este tipo de diabetes es insulino dependiente y el paciente lo necesita pues para evitar las complicaciones y por supuesto la muerte, y se presenta en edades tempranas de la vida en periodos de la pubertad. Hay otra representación que es menos frecuente, que es la diabetes autoinmune latente del adulto, en donde hay una reacción de origen autoinmune en pacientes adultos y se da destrucción de las células beta del páncreas y con esto la aparición de la diabetes. La etiología de la destrucción de las células es generalmente autoinmune en la diabetes tipo 1, aunque también existe la diabetes idiopática, en donde se da medición de los anticuerpos, pero todos van a ser negativos, por lo cual no se conoce una causa para este tipo de diabetes. En el caso de la diabetes tipo 2, se va a presentar en personas con grados variables de insulinoresistencia con deficiencia relativa a la insulina o en pacientes con mayor defecto insulinosecretor en donde puede estar presente o no la resistencia a la insulina. Y aunque no existen marcadores clínicos que me indiquen con precisión cuál de los dos defectos primarios predominan en cada paciente, sí podemos ver, por ejemplo, que en pacientes donde hay mayor resistencia a la insulina con signos de acantosis nigricans, el paciente va a tender a aumentar de peso. Y en los pacientes en donde hay una reducción progresiva de la producción de insulina, más bien se va a dar una pérdida de peso. Esta diabetes se presenta principalmente en adultos, pero un dato alarmante nos ha dicho ver que es cada vez más frecuente en niños y adolescentes que tienen problemas de sobrepeso y obesidad debido pues a los malos hábitos alimenticios. También tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece por primera vez en mujeres en estado de embarazo que nunca han sido diabéticas. Puede afectarlas en más de un embarazo y aparece por lo general en la segunda mitad del mismo. Por lo cual es importante que los médicos llevemos un control a partir de las 24 o las 28 semanas de los niveles de glucosa en las mujeres que se encuentran en estado de embarazo. Y es importante también promover en las mujeres embarazadas los estilos de vida saludable para poder prevenir la aparición de este tipo de enfermedades crónicas degenerativas.
Tenemos lo que son los factores de riesgo para diabetes tipo 1, la historia familiar principalmente, la genética y la presencia de infecciones, lo cual destruye o produce el proceso de destrucción de las células del páncreas y con esto la aparición de la enfermedad. En pacientes con diabetes tipo 2, el peso excesivo, la inactividad física, una dieta pobre, la genética, la historia familiar, antecedentes de diabetes gestacional, es un factor de riesgo muy importante en las mujeres, y la edad avanzada. Los síntomas también van a ser predominantes de acuerdo al tipo de la diabetes que presente cada paciente. En diabetes tipo 1, sed anormal y sequedad de boca, micción frecuente, falta de energía, cansancio excesivo, hambre constante, pérdida de peso repentino, visión borrosa. En los pacientes con diabetes tipo 2 aparecen los polis, la poliuria, que es un aumento en la frecuencia miccional, la polidipsia, que es un aumento en la sed, y la polifagia, que es un hambre descontrolada. Además, pérdida de peso y visión borrosa. Vamos ahora un poquito sobre el diagnóstico. Tenemos que hacer 3 diferenciaciones. Lo que es la diabetes, que se diagnostica según la Organización Mundial de la Salud, con una glucosa plasmática en ayunas mayor a 126 y una glucosa plasmática tras 2 horas de sobrecarga de glucosa, 75 gramos mayor a 200 miligramos por decilitro. La tolerancia a la glucosa alterada es una glucosa plasmática en ayunas menor a 126, con una glucosa plasmática 2 horas posterior a la carga de glucosa entre 140 y 200 miligramos por mililitro. Y la glucosa en ayunas alterada, que es una glucosa plasmática en ayunas entre 110 y 125, con una glucosa plasmática tras 2 horas del sobrecarga de glucosa menor a 140 miligramos por decilitro. También tenemos el diagnóstico de la diabetes mellitus gestacional, en donde se requiere una glucosa plasmática en ayunas entre 92 y 125 y que el control a la hora postcarga sea superior a 180 y a las 2 horas postcarga entre 153 y 159 miligramos por decilitro. Con respecto a las complicaciones, las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar numerosos problemas de salud que van a ser incapacitantes y potencialmente mortales. Cuando la glicemia se encuentra constantemente elevada, va a llevar a enfermedades del corazón, enfermedades de los vasos sanguíneos, de los ojos, de los riñones y de los nervios, y además los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo a desarrollar infecciones, ya que también hay una alteración en la función del sistema inmunológico. En casi todos los países de alta renta, la diabetes es una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares, cegueras, enfermedad renal, amputación de extremidades, y el crecimiento de la diabetes tipo 2 se ha dado se ha acompañado a un aumento de los índices de dichas complicaciones en las personas. Para hablar un poco sobre las diferentes complicaciones, tenemos la enfermedad de los ojos, representada por la retinopatía, en donde los vasos sanguíneos que irrigan la retina pueden dañarse, pueden comenzar a filtrar líquidos o pueden sufrir obstrucciones, dando lugar a la pérdida permanente de la visión o problemas de visión. El problema es que esta afectación de la visión o el problema visual aparece ya cuando la retinopatía está en estados un poco avanzados, por lo cual es importante la valoración constante de los pacientes en su visión para poder ir diagnosticando algún problema que se vaya presentando. Con respecto a enfermedades cardiovasculares, es la causa más común de muerte e incapacidad entre las personas con diabetes. Va a incluir el angina de pecho, el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca congestiva. Y el aumento de estas complicaciones cardiovasculares, el aumento del riesgo se va a dar en pacientes que tengan pues varios factores de riesgo, ¿verdad? La hipertensión, la dislipidemia, la diabetes principalmente. También tenemos problemas en el embarazo, en donde se va a dar una afectación del feto. El feto, los niños nacidos de madres diabéticas pueden nacer macrosómicos de tamaños muy grandes, con mucho peso, lo cual produce riesgo a la hora del parto. Puede haber distocias, puede haber fracturas, complicaciones.
Y además los niños con macrosomía, por ser hijos de madres con diabetes, tienen mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 con el paso de los años. Otra de las complicaciones es el pie diabético, que es debido a una inadecuada circulación de los pies, donde se da un aumento del riesgo de ulceraciones, infecciones y amputaciones hasta 25 veces más de riesgo de amputación que una persona que no padezca de diabetes, por lo cual es importante también desde el diagnóstico de la enfermedad que el paciente esté en un control con personal multidisciplinario que conozca sobre o que sea especializado en pies para evitar estas complicaciones. Y se le dé la educación al paciente de que se examine los pies con regularidad, ya que por la pérdida de sensibilidad pueden haber lesiones que no perciban y de ahí viene pues la complicación. Otra problema es la salud bucodental, ya que la diabetes puede causar periodontitis, que es causante de pérdida de dientes, y estos procesos infecciosos, como el que puede ver ustedes acá, predisponen a que las bacterias migren vía sanguínea hacia el corazón y produzcan patologías como la endocarditis, pues que complicaría todavía más el cuadro de un paciente con enfermedad crónica. Es importante la higiene bucodental para prevenir la pérdida de dientes, para poder facilitar al paciente una dieta saludable y que con esto tenga un mejor control de su glicemia. Otra complicación es la enfermedad renal. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica, nefropatía, por daño a los vasos sanguíneos de pequeño calibre. El riñón o los riñones se hacen menos eficientes y esto hace que la enfermedad evolucione. Una glicemia normal con una presión arterial normal van a reducir en gran riesgo la evolución a la nefropatía. Complicaciones en el sistema nervioso, también las neuropatías, que principalmente son de origen periférico, donde el paciente va a quejar dolor, hormigueo, pérdida de sensibilidad, y de ahí pues van a aparecer ulceraciones, infecciones graves y en algunos casos la amputación. También la neuropatía puede producir disfunción eréctil, problemas de digestión, problemas en la micción y otra serie de disfunciones que afectan la vida de los pacientes. Es importante que las principales complicaciones en la diabetes se pueden evitar. ¿Y cómo se pueden evitar? Mediante el compromiso del paciente y el médico. Debemos ser una mancuerna en donde se le dé educación al paciente sobre el uso adecuado de medicamentos, sobre la adecuada alimentación, sobre la importancia del ejercicio físico y debe ser valorado el paciente por un equipo interdisciplinario. Si el paciente aprende todas sus funciones como paciente y el médico lo apoya en su proceso como médico, el riesgo de complicaciones disminuye importantemente. Vamos a hablar un poquito sobre el síndrome metabólico, que es conocido también como síndrome plurimetabólico, síndrome de resistencia a la insulina o síndrome X. Es una entidad clínica muy controvertida que va a aparecer en pacientes con ciertas variantes fenotípicas como el aumento de peso, que tengan una predisposición endógena determinada genéticamente y que también pues está condicionado por factores ambientales. No se trata de una enfermedad, sino de una asociación de problemas de salud causados por, como lo dije antes, problemas genéticos, ambientales y del estilo de vida, los cuales conducen a lo que es la resistencia a la insulina. Aquí tenemos el riesgo cardiometabólico, cómo se ve influenciado por el sobrepeso y la obesidad, el mal metabolismo de los lípidos, edad, sexo, raza, historia familiar, inflamación, estados de hipercoagulabilidad, hipertensión arterial, tabaquismo, sedentarismo, dieta no saludable y estos factores de acá que son los elementos del síndrome de insulinoresistencia. La edad, la genética que lleva a una resistencia a la insulina que se va a ver afectada pues por aumentos de los niveles de glucosa, presión arterial y lípidos. En Estados Unidos se dice que hasta un 25% de la población mayor de 20 años es portadora del síndrome metabólico.
quienes no tenemos pacientes o conocemos personas con sobrepeso que andan diciendo que tienen un poquito de colesterol o de triglicéridos o que tienen el azúcar un poquito alta, y pues si los comenzamos a unir a todos, podemos a nivel mundial decir que hasta un 20% de la población es portadora de síndrome metabólico. Es sumamente preocupante lo que se ha visto en cuanto a la edad de inicio de esta patología, el síndrome metabólico, ya que antes se hablaba que los pacientes principalmente que lo padecían eran los que andaban alrededor de los 50 años o menores, y ahora la principal población de riesgo es la que está alrededor de los 35 años. Y esto es debido a que tenemos muy malos hábitos alimenticios y no hacemos casi ejercicio físico. La prevalencia del síndrome metabólico aumenta con la edad, más o menos un 24% a los 20 años, un 30% a los 50 y un 40% a partir de los 60 años. Se dice que 1 de cada 5 personas en el mundo occidental se considera como una bomba de tiempo cardiovascular, ya que tiene los factores propios del síndrome metabólico. Los factores de riesgo para padecer de síndrome metabólico, pues tenemos la hipertensión arterial, la dislipidemia, la intolerancia a la glucosa por resistencia a la insulina y la obesidad visceral. Como vemos, también podemos conocer mucha gente que tiene todo esto y pues no andan con un diagnóstico adecuado por la calle. Este tipo de situaciones en el paciente eleva altamente el riesgo cardiovascular. ¿Cómo diagnosticamos el síndrome metabólico? Según los criterios de la OMS, el parámetro principal es la intolerancia a la glucosa o la diabetes mellitus tipo 2, una glicemia por arriba de 100 en ayunas y en poscarga mayor a 140 miligramos por decilitro. Otros parámetros importantes, la hipertensión arterial, con presión sistólica por arriba de 140, presión diastólica por arriba de 90, triglicéridos por arriba de 150, el colesterol HDL, que es el colesterol bueno y que es un factor protector para los pacientes, si está menor de 35 en hombres y menor de 39 en mujeres, es un factor de riesgo. La obesidad abdominal con una circunferencia abdominal mayor a 102 centímetros en los hombres y de 88 a las mujeres es otro factor de riesgo. El índice de masa corporal por arriba a 30 kilogramos, que posiciona al paciente en un estado de obesidad grado 1, 2, 3 o obesidad mórbida. Y la microalbuminuria también es un factor de riesgo. Para el año 2002, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos amplió el concepto y le sumó la presencia de otras patologías como el síndrome de ovario poliquístico, la acantosis nigricans, el hígado graso no alcohólico, entre otros, a estos cuadros de síndrome metabólico. Aquí tenemos los criterios diagnósticos nuevamente. Se habla de la glucosa en ayunas mayor a 110, pero se actualizó y ahora la glucosa normal se mantiene entre 70 y 99. Ya para arriba de 100 hablamos de una glucosa alterada. Criterios mayores: resistencia a la insulina, acantosis nigricans, obesidad abdominal, circunferencia abdominal y dislipidemia. Factores, criterios menores: hipertensión arterial, hiperuricemia, hipercoagulabilidad, ovarios poliquísticos, disfunción endotelial, microalbuminuria, enfermedad cardíaca coronaria. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son los fármacos para el control de la diabetes mellitus y el síndrome metabólico. Para pacientes con diabetes mellitus con obesidad, el tratamiento de elección es la metformina. En pacientes sin sobrepeso, la glibenclamida, aunque también podemos usar la metformina, y para reducir la resistencia a la insulina a nivel periférico, las glitazonas, que son medicamentos un poco más nuevos, además de la insulina. Para tratar la hipercolesterolemia, las estatinas es la elección, la lovastatina que todos conocemos, y en pacientes con un elevado riesgo cardiovascular está la ezetimiba, que lo que impide es la absorción de grasas a nivel intestinal. Para la hipertrigliceridemia o los triglicéridos, lo que se usa cuando están mayores a 400 miligramos por decilitro son los fibratos, el gemfibrosilo, que también muchos los conocemos. Los fármacos para la hipertensión arterial, tenemos las tiazidas como la hidroclorotiazida, que lo que hace es reducir la tensión arterial y la morbimortalidad cardiovascular. Los IECAs como enalapril,
que reducen los eventos cardiovasculares y también reducen la progresión de la enfermedad renal. Los antagonistas de los receptores de angiotensina, como la irbesartán, que reducen la microalbuminuria en el diabético, y los beta bloqueadores como el atenolol, que reducen la mortalidad en pacientes con infartos anteriores. Para la obesidad, es importante manejar dietas hipocalóricas y la administración de fármacos como el Orlistat, que reduce la absorción de grasa hasta un 30%, y la sibutramina, que reduce el peso hasta un 10% del peso que mantiene el paciente. Antiagregantes plaquetarios es muy importante para el estado de hipercoagulabilidad. Lo que se usa o se recomienda es el ácido acetilsalicílico, la aspirina, en dosis entre 75 y 325 miligramos por día. Y cuando hay intolerancia a la aspirina, pues el copidogrel a 75 miligramos por día. Y pues la parte que a mí más me gusta y de la que más me emociona hablar es el tratamiento no farmacológico de la diabetes. Fármacos manejamos, sabemos un montón de médicos que manejamos fármacos de la diabetes, pero no todos tenemos la preparación adecuada en cuanto a cómo educar a un paciente en estilos de vida saludables sin que el paciente lo vea como una sobrecarga emocional. Tenemos la mala costumbre como profesionales de la salud en decir al paciente, bueno, usted es diabético, no hay nada que hacer, a partir de ahora no coma nada, les decimos prácticamente no coma nada, los mandamos a comer lechuga, pepino y tomate. Y se nos olvida que los pacientes siguen siendo personas, se nos olvidan que a los pacientes diabéticos les sigue gustando la comida rica como a todas las demás pacientes. Se nos olvida que el decirle a un paciente que está enfermo y además limitarle y cambiarle toda su vida por completo, también tiene una afectación a nivel emocional, y todo esto pues llega a que el paciente tenga un menor apego a los tratamientos, un menor apego a los estilos de vida saludables, y es muy importante comenzar a trabajarlo. Entonces, ¿cómo es que se debe hablar con un paciente diabético? Primero, tratar de promover la alimentación funcional y biocompatible. ¿Qué es esto? Bueno, alimentos que vayan con nuestra fisiología y nuestra fisionomía. ¿Y de qué estamos hablando? De alimentos que no necesiten cocinarse. Mientras más cocción necesita un alimento para poder ser consumido, menos biocompatible y menos funcional es. Entonces estamos hablando de alimentos como los granos, arroz, frijoles, que necesitan ser cocinados para su consumo, las carnes, que necesitan ser cocinadas también para su consumo, y principalmente las personas que consumen carnes rojas y que necesitan comerlas muy cocidas. Esto llena al tejido muscular de la carne de muchas sustancias tóxicas que las consumimos, y de ahí viene pues un montón de riesgo para nuestra salud. Entonces, hablando de alimentación, debemos decir al paciente la importancia del consumo de frutas, vegetales, semillas oleaginosas, brotes, y que deben consumir en menor medida carbohidratos, carnes, pastas, etcétera. Pero no decirles que está prohibido, sino explicarles, bueno, usted por su condición de salud necesita regular el consumo de ciertos alimentos. Sé como profesional de salud que usted eventualmente querrá comerse un chocolate o tomarse algún refresco gaseoso o comer pollo frito o pizza, y está bien, puede hacerlo una vez al mes, una vez cada 15 días, y comprometerse a que el resto de los días va a llevar una dieta un poco más saludable, pero que el paciente diabético siga sintiendo que tiene una vida normal, que puede disfrutar de cosas como disfrutamos todos los demás. Qué rico comerse un heladito de vez en cuando, y por qué le vamos a decir a un diabético de 30, 40, 50 años que por favor no debe volver a comerse un helado. No, 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 tienen el derecho, solo que hacerlo de una forma con más medida, menos frecuente y en menores cantidades. También es importante hablarle al paciente de lo que es el ejercicio físico.
Es importante que un paciente diabético realice ejercicios entre 25 minutos y 1 hora diaria. Y este tiempo va a ser debido, va a depender, perdón, de la edad, de la condición física y de la condición de salud del paciente. Yo no voy a mandar a un paciente de 65, 70 años, cardiópata, obeso, hipertenso y diabético, a que camine 1 hora, ¿no? Pues que comience con 15, 20 minutos diarios para que su cuerpo se vaya adecuando al nuevo ejercicio, porque nuestro cuerpo está hecho para adaptarse, para estar tranquilo. A nuestro cuerpo le gusta estar tranquilo. Y en el momento que comenzamos a hacer ejercicio, todas nuestras células gritan, por Dios, vamos a morir. Entonces es importante que sea un proceso lento, un proceso en el que el paciente se sienta cómodo, en el que el paciente no sienta que se va a morir, y se lo digo por conocimiento de causa. A veces uno en el gimnasio siente que se va a morir. El paciente no debe sentir eso, debe ser cómodo, debe ser un proceso de sanación en que el paciente se sienta muy cómodo consigo mismo. ¿Y por qué es importante el ejercicio? Porque si un paciente con diabetes o con síndrome metabólico o con alguna otra enfermedad cardiovascular pierde un 7% de su peso, ese riesgo cardiovascular disminuye hasta un 40 o un 50%. Entonces, es un esfuerzo pequeño, bajar un 7% para alguien que pese 100 kilos, bajar 7 kilos, pues va a representar un trabajo, pero no es un trabajo tan grande, no está tan lejos de poder ser alcanzado. Y esto tiene un efecto muy positivo en la salud del paciente y y su enfermedad cardiovascular. Con respecto a terapias complementarias, hay muchas que me encantan. La ozonoterapia es una terapia que es a base de oxígeno, utiliza un gas que se llama ozono, eh, que una vez que ingresa en el cuerpo activa el sistema endógeno de defensa antioxidante, que está representado por sustancias como la glutatión peroxidasa o las catalasas, que tiene un efecto antioxidante muy poderoso en el cuerpo. Nuestro organismo es como un carro, se oxida. Entonces, tratar ozono es como llevar el carro al taller y decirle al mecánico que separe todas las partes del carro, que las limpie, que les quite el herrumbre, que las engrase y que lo vuelva a unir. El ozono tiene efecto a nivel de la circulación, mejora la circulación renal, que es muy importante en los diabéticos, ayuda con el metabolismo de las grasas, con el metabolismo de la glucosa, estabiliza la función cardiovascular, mejora la digestión, equilibra los neurotransmisores, por lo cual desde el punto de vista emocional también va a ser una terapia muy importante. La acupuntura, que utiliza agujas colocadas en canales llamados meridianos, utiliza puntos específicos para estimular esos canales energéticos y lograr efectos a nivel de la salud. El biomagnetismo, que utiliza imanes y la función es equilibrar el pH tanto de la sangre como de las células, lo que hace que el cuerpo comience a trabajar más fisiológicamente. Otras terapias como el Reiki, la reflexología, el Shiatsu, que también utilizan puntos energéticos en el cuerpo, que mandan estímulos nutritivos, de oxigenación, de antiinflamación hacia los diferentes órganos. Y pues bueno, entrando ya en la parte que me solicitaron, es el uso de los diferentes aceites esenciales como terapia de apoyo para pacientes con diabetes o síndrome metabólico. Me permiten un segundo, nada más voy a encender la luz, con permiso. Es muy bonito, he estado leyendo sobre aceites esenciales. Como les dije, tengo un diplomado en aromaterapia, aceites esenciales y su uso clínico. Y estar viendo como en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos hospitales que se han abierto a la idea de utilizar ciertas terapias complementarias y entre ellos el uso de aceites esenciales. Aquí tienen una larga lista de hospitales pues que están haciendo uso de esta tan linda herramienta para el tratamiento de sus pacientes. Y bueno, aquí tenemos dos tipos de pacientes, dos tipos de personas.
y usted puede conocer a la persona de acuerdo al botiquín que tenga. Tenemos uno lleno de químicos, sustancias que lo que hacen es mantener al cuerpo eh, en un estado de balance, pero igual enfermo, porque los pacientes diabéticos siguen sin sanarse, los hipertensos siguen sin sanarse, los cardiópatas, asmáticos, todos los pacientes siguen sin sanarse, porque seguimos usando exactamente el mismo tipo de tratamientos todos los días. Sin embargo, tenemos otro botiquín en donde acá podemos explorar la forma en que se dan estímulos adecuados al cuerpo para que el cuerpo se autosane, se autorregenere y entre en un estado de balance y equilibrio. Yo, desde que conocí los aceites esenciales y las terapias alternativas, en mi casa no hay pastillas, no hay inyecciones. Les comentaba al principio de la charla que yo en algún momento tuve diabetes mellitus y síndrome metabólico cuando cumplí 33 años, hace 8 años de eso. Me desmayé en una consulta, me mandaron a hacer exámenes y tenía hipertensión, diabetes, tenía una cardiopatía hipertensiva, colesterol, triglicéridos, ácido úrico alto, una persona con problemas de sobrepeso de toda la vida, pues estaba muy mal, comencé a tomarme 18 pastillas al día y iba cada día peor hasta un punto en el que mi cardióloga me dijo, doctor, estás muy mal, yo sé que usted no hace ejercicios, pero no es el mejor momento para hacerlo, su corazón está a punto de que se infarte y quédese queditito, no se agite, no se exalte. Y yo me quedé como, pucha, si yo a todos mis pacientes de la consulta, eh, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, adultos mayores, los mando a que hagan ejercicio, que caminen, que naden, qué tan mal yo estaba en ese momento con 36, 33 años para que un médico me dijera que no haga ejercicio. Entonces decidí hacer un cambio de estilo de vida, me metí al gimnasio suavecito, despacio, con todo el cariño del mundo, cambié mis hábitos alimenticios y en ese momento conocí las terapias alternativas, Reiki, hipnosis, reflexología, conocí los aceites esenciales y me puse en un proceso de sanación durante 4 años. Y el 25 de mayo del 2017, hace 4 años ya, me suspendieron la última pastilla. Yo no tomo medicamentos ni para diabetes, ni para hipertensión, ni para el corazón. Hago ejercicio físico todos los días, me alimento adecuadamente y mantengo mi funcionamiento, mi fisiología adecuada con terapias alternativas. Todos los días uso aceites, me los tomo, los uso tópicos, los huelo, etcétera, con maravillosos resultados. En cuanto a diabetes y síndrome metabólico, me parece que la técnica Aromatouch es una herramienta extremadamente funcional para los pacientes. Primero por la mezcla de aceites que tiene, que van desde el manejo de procesos emocionales, el soporte autoinmune, el soporte de la respuesta autoinflamatoria, inflamatoria saludable, la homeostasis. Primero esto, ¿verdad? La mezcla de aceites que es maravillosa, la lavanda, el balance, el tea tree, el on guard, todos esos aceites tienen funciones muy buenas, pero además la forma de usarlos, ¿verdad? Al colocarlos en la línea media de la espalda a nivel paravertebral, estamos haciendo que esos aceites se absorban en la piel y llegan directamente a donde están ubicados los nervios espinales a ambos lados de la vértebra. Estos nervios espinales que van a llevar estímulos positivos producidos por los aceites en la técnica Aromatouch hacia los diferentes órganos y los órganos se van a activar, se van a equilibrar y van a comenzar a funcionar de una mejor manera. Y al utilizar la naranja y la menta en los pies, trabajamos reflexología, que es otra forma de activar sistemas energéticos para llegar a tener efectos positivos sobre el funcionamiento de los diferentes órganos. Uno de los componentes principales del síndrome metabólico y la diabetes es la obesidad y tenemos a la mano este delicioso aceite que se llama Smart and Sassy, que va a estar compuesto por canela, limón, jengibre, entre otros, y va a promover
la disminución del apetito, reducir la celulitis, va a mejorar la digestión, va a aumentar la energía del paciente, va a estimular una digestión sana y va a limitar la ingesta excesiva de alimentos. Entonces vea cómo es, en una sola botellita tenemos un montón de procesos que actúan a nivel integral sobre el organismo a favor de mejorar la salud en pacientes con estas patologías crónico-degenerativas. Canela, cada uno de sus componentes del Smart and Sassy, la canela que reduce el riesgo de obesidad, promueve el funcionamiento del hígado, el jengibre que estimula la pérdida del peso, el limón para reducir el apetito, la toronja para desintoxicar y producir una sensación de bienestar, y la menta que controla el apetito y aumenta la sensación de llenura al comer. Otros aceites que me encanta trabajar en pacientes diabéticos o con enfermedad metabólica es el frankincense. Para mí es el aceite esencial por excelencia. Su efecto regenerador, anticancerígeno, antitumoral, como estimulador del sistema inmunológico, es súper bueno. Además, desde el punto de vista emocional y espiritual, le permite al paciente tranquilizarse y entrar en contacto con su espiritualidad más interna, lo cual la parte espiritual también es una parte importante de la atención integral y funcional en el paciente con enfermedades crónico-degenerativas. El Sendocrin, que es una mezcla de clavo, toronja, romero y geranio, tiene propiedades antioxidantes maravillosas, participa en la limpieza de los riñones, activa el sistema linfático, ayuda a mantener un equilibrio hormonal, tiene efectos sobre el sistema endocrino, mejora la función hepática. Vea cómo también un solo aceite tiene o actúa sobre diferentes situaciones que se van a ver afectadas en la diabetes y el síndrome metabólico. Con respecto al aceite helicriso, es importante porque promueve el metabolismo saludable de los pacientes, ayuda al metabolismo del colesterol y es un neuroprotector, pero hay que tener mucho cuidado al utilizarlo porque también tiene un efecto anticoagulante y podría tener algún efecto en pacientes que estén en tratamientos con medicamentos anticoagulantes y producir sangrados. Entonces, hay que tener cierto tipo de recelo al utilizar también los aceites esenciales que no vayan a tener un efecto cruzado con medicamentos que el paciente utilice. El abeto negro es un antioxidante, da un soporte celular y apoyo endocrino y se utiliza para combatir la ansiedad, la depresión, el estrés y problemas endocrinos, por lo cual pues también tiene juega un papel muy importante para como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes. Esta mezcla de 3 aceites esenciales, cilantro, canela y on guard, se mezcla en una cápsula 5 gotas de cada uno y se toma diariamente. Cada uno tiene sus funciones. La canela es específico para el tratamiento de la diabetes, es un antioxidante, antiinflamatorio, tiene efectos diuréticos y además es un estimulante inmunológico. En cuanto al cilantro, es rico en antioxidantes y ayuda a mejorar la digestión. Y el On Guard tiene brinda un apoyo en la función inmunológica, es antioxidante y además promueve una circulación saludable en el paciente, promoviendo la salud cardiovascular. Y luego, desde el punto de vista emocional, me gusta mucho, como trabajo con Reiki, trabajar aceites esenciales en Reiki. Cuando hay chakras muy bloqueados, utilizo algunos de los aceites a nivel del chakra raíz, el balance, a nivel del sexual, el citrus bliss, en el plexo solar, el Diet Zen, en el corazón, el breath, garganta, whisper, tercer ojo, serenity, y a nivel del chakra coronal, el elevation. Son aceites que dan muy buenos resultados y ayudan mucho en el proceso de liberación y descarga emocional. Y termino con 2 frases que me gustan mucho, de las cuales he aprendido un montón. Los médicos no curamos, los médicos tratamos. Quien se cura o autocura es el cuerpo mediante los estímulos adecuados y el trabajo del propio paciente.
Y la otra es que el médico del futuro no dará medicinas, sino que despertará el interés de sus pacientes por la atención de la estructura del cuerpo, la dieta, la causa y la prevención de las enfermedades. Esa es una frase de Thomas Albert Edison. Y pues de esta forma concluyo mi presentación. Espero que haya sido de mucho provecho, haber llegado bien con el mensaje que traía. No todo son medicamentos, no todo hay que dejárselo al médico. Los pacientes tienen que poner de su parte y deben ponerse en un proceso de sanación que incluya una dieta balanceada, mucho ejercicio físico y terapias tan maravillosas como la aromaterapia y el uso de aceites de doTERRA para lograr un mayor efecto a nivel de la sanación. Muchísimas gracias por su atención y buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Excelente charla. Hoy, pues, ha sido de mucha utilidad. Como decía yo, es un tema que no va a pasar de moda. Todos tenemos a alguien en nuestra familia, dentro de nuestro círculo de amigos, compañeros de trabajo, alguien que pues padece de diabetes o tiene problemas con el síndrome metabólico. Creo que hoy era una oportunidad para educarnos, no solamente en la utilización de los productos doTERRA, sino también en conocer un poco más sobre esta enfermedad y poder tratarla de una mejor manera. Así que muchísimas gracias, doctor. Tenemos muchísimas, pero muchísimas preguntas por acá en el chat. Eh, vamos a ver, por aquí había visto una muy interesante, doctor, que me permito buscarla. Dice, si una persona está apenas iniciando con problemas de azúcar, ¿podría manejarla solo con aceites, doctor? Habría que ver qué tan elevado, con qué nivel de glicemias empezó el paciente, ¿verdad? Si Correcto. estamos hablando de un paciente que empezó con una intolerancia a la glucosa, con una glicemia en ayunas en 126, 130, sería muy bueno darle un apoyo con, por ejemplo, metformina, que es para inicios de la enfermedad, eh, pero lo más importante va a ser la dieta, el ejercicio y el apoyo con los aceites. No te puedo decir que solo lo manejaríamos con aceites porque va a depender de muchos factores, como te digo, el nivel de la glucosa a la hora del diagnóstico, el estado del paciente a la hora del diagnóstico, que es muy importante, pero si a la hora del diagnóstico el nivel de glucosa no es muy elevado y se detecta que es un paciente adecuado, que va a seguir indicaciones, que se va a poner en un proceso, se va a comprometer consigo mismo en un proceso de ejercicio físico y alimentación biocompatible, sí podríamos trabajarlo con dieta, ejercicio y aceites esenciales. Doc, nos preguntan también si nuestro producto, el LLV, podemos utilizarlo también para la prevención de lo que es el diabetes y el síndrome metabólico. Qué pena, no conozco ese producto, yo lo que Ok. trabajo son los aceites esenciales, que todos me parecen maravillosos, todos los utilizo, pero no he pasado más allá del uso de los aceites esenciales. Ok, a la persona que nos preguntó, vamos a esta persona que nos preguntó, nos hizo esa pregunta sobre el LLV, ¿qué le parece si nos escribe al correo jsantana@doterra.com? Se lo repito, jsantana@doterra.com y buscamos poder ayudarle con esa respuesta. Dígale Doc, que también puede comunicarse conmigo y claro, voy a ponerme a averiguar. Mi correo es y latina guión abajo 22sr@hotmail.com. Doc, tengo 50 años y mi glicemia es de 108 en ayunas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, levántese del sillón, haga ejercicio, entienda que ya lleva 50 años comiendo y tomando todo lo que ha querido en 50 años y entonces es un momento para hacer un cambio, mejorar la alimentación, eliminar todos los carbohidratos, el azúcar, consumir la menor cantidad de carnes rojas y de cerdo, principalmente, y pues hacer un cambio de vida es súper bueno y su cuerpo se lo va a agradecer un montón.
está todavía a tiempo de revertir ese proceso que en algún momento se va a poder hacer irrevertible. Hay personas que nos preguntan que si pueden acceder a esta charla nuevamente en nuestro canal de YouTube. La respuesta es sí. Nos pueden encontrar en YouTube como doTERRA Aceites Esenciales Costa Rica o doTERRA Aceites Esenciales Guatemala. Vaya, búsquenos, suscríbase para que sea una de las primeras personas en darse cuenta cada vez que subimos material educativo como el que va a quedar ya en nuestro canal disponible una vez terminada la clase del día de hoy. Dice Doc, ¿hay algún protocolo de aceites esenciales utilizado para la insuficiencia renal derivada de diabetes mellitus? Pues como vieron aquí, hay varios esenciales que son antioxidantes, no es un protocolo. Los pacientes no son todos iguales. Los pacientes todos van a tener necesidades diferentes, todos van a tener sintomatología diferente. Esa disfunción renal en cada paciente va a ser diferente. Entonces, no hay protocolos, es simplemente hacer una adecuada valoración integral del paciente y decidir cuál va a ser el aceite que mejor le va a dar resultados al paciente que tenemos enfrente, ¿verdad? Pero sí hablamos de aceites con efecto diurético como la canela y otros como el frankincense, que va a tener también efectos regenerativos y van a ayudar a mantener una función renal saludable. Otra pregunta por acá, Doc. Dice, para una paciente diabética desde hace 15 años que fue diagnosticada, ya es adulta mayor, dice, ya es adulta mayor, ¿qué aceites podemos manejar con ella a diario? Bueno, ahí vieron ustedes cómo el aceite de cilantro, canela y el Longard serían muy adecuados para ella, para ayudarles con la función cardiovascular, como antioxidantes, para mejorar la digestión, para regular la glicemia. El incienso tomado es un regenerador celular bastante bueno. Yo te lo recomendaría una gota 2 o 3 veces al día en agua o en algún jugo o sublingual para ayudarle con procesos de regeneración. Serían los más funcionales para ella. Dice, vamos a ver, wow, qué información tan importante, doctor. Muchísimas gracias. Mi madre con diabetes, con más de 20 años de diabetes y mi hija de 31 años de edad con resistencia a la insulina. Valiosa toda la información que nos dio. Ok, muchísimas gracias por compartir esa información con nosotros. Como En efecto, vemos, los hábitos de no ejercicio y mala alimentación se heredan y se heredan ese tipo de enfermedades, ¿verdad? La madre de adulta mayor y la hija muy joven ya con problemas de control de diabetes. Doc, a ver, para ver si me queda claro, una diabetes o un nivel de ¿qué le puedo decir? De azúcar normal, ¿es correcto ese término? ¿Un nivel de azúcar normal, doctor? Una glicemia normal. Una glicemia normal va de los 70 y tantos al 99. En personas sanas como nosotros, lo normal es de 60 a 99. En Ok. una persona diabética lo que se espera es que esté entre 70 y 99. Y es de 70 porque los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de desarrollar hipoglicemias. Entonces, cuando ya la glicemia en un paciente diabético está muy cerca del 70, es mejor irle proporcionando algo que le ayude a subirla un poco para evitar esa complicación. O sea que si yo voy y me hago un hemograma y me sale la glucosa en 102, es mejor que me ponga a correr un poquito más y a bajar un poquito los carbos. Exactamente, pues ya estás, ya vas tocado, ¿verdad? Ya no estás todavía, vas en Sí, camino a hacerlo, Doc, sin importar la edad. sin importar la edad. Ok, y si digamos, yo tengo para arriba de 60 años, aparte de ser diabético, soy hipertenso y tengo un grado de obesidad, ¿es recomendable también el ejercicio, Doc? Por supuesto. Como les conté, a mí mi cardióloga me dijo no haga ejercicio, pero si yo le hubiera puesto atención hace 8 años a ella en eso, muy probablemente ahorita estaría el doble de enfermo y a como iba mi corazón, probablemente tendría un infarto encima. Yo Wow. lo que hice fue ir al gimnasio, le dije al chico del gimnasio, ocupo que me ayude, pero si se pone a agitarme me le voy a infartar. Entonces comencé en la banda sin fin a una velocidad súper despacio
había gente a los lados míos de la edad de mis papás, trotando y corriendo en la banda sin fin y yo caminando. Y supongo que me ponía a ser muy feo porque el chico cada rato llegaba y me decía, pare 3 minutos y me apagaba la máquina y yo me bajaba y me sentaba. Y a los 3 minutos me decía, ok, siga. Y al rato seguro me veía otra vez con cara de sufrido y volvía, apagaba la máquina, siéntese. Y así comencé en un proceso muy lento, caminando súper despacio. Cuando yo mismo sentía que me faltaba el aire o me dolía el pecho, paraba. Y le cuento que en un proceso de 6 meses comencé a trotar, a hacer spinning, brincaba suiza, golpeaba el saco, pateaba bola, me metí a zumba, comencé a hacer 2 horas de zumba diarias, de lunes a sábado, los domingos hacía 4 horas de zumba y perdí mucho peso, mi vida cambió, me quité 18 pastillas de encima y ahora soy un hombre sano que hace todo el ejercicio que quiere y estoy muy bien. Entonces, la edad y las patologías no son un impedimento para poder empezar a hacer ejercicio. Simplemente hay que tomar en cuenta que todos somos diferentes, todos tenemos que llevar un ritmo diferente y tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Si yo estoy haciendo algo y a mí mi cuerpo me dice, bueno, tranquilo, llévela suave, tengo que escuchar a mi cuerpo y tranquilizarme y llevarlo suave. Si mi cuerpo me permite seguirlo haciendo, adelante, sígalo. Entonces, yo les recomiendo a mis pacientes, empiecen con 15 minutos, 7 minutos de regreso, de ida y 7 de regreso. Ahí tiene usted 15 minutos. Si se siente bien, repítalo en la tarde, ya tiene su media hora de ejercicio de hoy. Y esos 15 minutos, 2 veces al día o media hora, una vez al día, manténgala por 4, 8 semanas. Después de eso, dos opciones. O camine 10 minutos más o trate de en esos mismos 30 minutos abarcar un poco más de distancia, pero despacio. Y entonces si va en lugar de 20, 15 o media hora, va a ir aumentando, se mantiene ese aumento por otras 4 o 5 semanas y el cuerpo va creando esa resistencia, o no esa resistencia, esa adaptación al proceso del ejercicio y el cuerpo se va sintiendo cómodo hasta que llega a un punto que ya que usted no haga ejercicio, su cuerpo más bien le va a decir, bueno, ¿qué? ¿Hoy qué pasó? Ocupo ejercicio y se lo va a pedir. Esa es la forma de hacerlo. No importa qué tan enfermo, no importa qué tan joven o adulto sea, si usted lo hace de la mano de un profesional que sepa dar esas indicaciones, no va a haber ningún tipo de complicación. Bueno, más claro ni el agua, ¿verdad? Todos a tomar nota, hacer ejercicio. Y si a usted le gusta bailar, pues ponga el radio en su casa, aparte los sillones y péguese la bailadita en la casa mientras abren los salones de baile, porque les puedo decir que uno de los mejores ejercicios que hay es bailar. Aparte, nos alegra el alma. Desde el punto de vista físico y emocional, el bailongo es lo mejor. Doctor, muy agradecido, muchísimas gracias. Le envío un fuerte abrazo de agradecimiento. Como le dije al principio, espero que no sea la última vez. Me parece que podemos explotarlo en otros campos. Deseosos de que en una próxima ocasión pueda hablarnos de otro tema tan completo como lo hizo el día de hoy y agradecemos mucho a la comunidad centroamericana y desde España, imagínense, de madrugada en España, doctor, y tenemos gente en España. Así que eso dice de lo importante que es este tema y agradecemos muchísimo que hoy usted de una manera muy clara, muy, como le digo, muy fácil de entender este asunto. Usted ha venido a exponerlo hoy de gran manera, haciendo un espacio en su agenda profesional para venir a compartir con nosotros y eso se le agradece muchísimo, doctor. Mucho gusto, de verdad, y cualquier otra charla que gusten, estoy para servirles, siempre que sea compartir un poquito de conocimiento y aclararle un poco de dudas a los pacientes, es de verdad un gusto para mí participar. Muchas gracias. No, le reitero el agradecimiento, doctor. Muchísimas gracias a usted. Y le enviamos un agradecimiento total a esas 320 y un poquito más de personas que se conectaron. Gracias a todas ellas, gracias por compartir con nosotros, gracias por educarse. Amigos, una organización, una estructura muy educada está predeterminada al éxito. Motiva e inspire a su gente de que tome parte de esta
campaña de educación, que conozca más del producto, que conozca más del negocio, que se empape del estilo de vida doTERRA para que pueda crecer, para que pueda evolucionar. Es lo que queremos, transmita liderazgo positivo. Contagiemos a nuestra gente a hacer bien las cosas. Contagiemos a nuestra gente a que se eduquen. La educación es una decisión que cada uno tiene que tomar. Es una oportunidad que le damos día con día en doTERRA, todas las semanas con 2 o 3 clases de educación. Tómese el chancecito para venir a compartir con nosotros, para que vea clases como la que tuvimos hoy con expositores tan buenos como el que tuvimos hoy. Así que la invitación está ahí a todos en todos los países que nos acompañaron el día de hoy, desde Estados Unidos hasta Paraguay y Aruba y cruzando el charco hasta allá, hasta España. Muchísimas gracias. Les enviamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Y ya mañana iniciamos el 7º mes, la segunda parte, el segundo tiempo de este año. Nos esperan grandes cosas, amigos. Dios los bendiga. Doctor, un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas Chao, noches. chao. Adiós, chao, adiós.